Vamos a ir a la palabra de Dios y le voy a pedir que busque en Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel 12, versos 13 y 14. Ahí vamos a estar leyendo y después entramos en la palabra del Señor. Segunda de Samuel 12, versos 13 y 14. Cuando lo tenga dice amén. Ya ve que hay primera de Samuel y segunda de Samuel. Cuando lo tenga diga amén. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 13. 12 verso 13. Capítulo 12 verso 13. ¿Ya lo tienen? Amén. Recuerde que la Biblia es así, está el capítulo y el verso, ¿verdad? El capítulo es cuando empieza y el verso es cuando vamos desglosando la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así está. Entonces yo voy a leer uno y usted el otro. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice el Samuel 12, verso 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Pueden sentarse y yo voy a orar. Gracias, Señor. Te pido que me unjas de la cabeza hasta los pies. Paso un carbón encendido por mis labios y ninguna palabra propia mía salga para ofender a este pueblo, sino que cada palabra que yo hable sea guiada por su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice amén. Hoy voy a tomar el micrófono porque no quiero hablar muy, ¿verdad? Hermanos, usted sabe que el rey David, un gran siervo de Dios, Dios lo ungió de joven como rey y le dio un gran éxito tremendo, que ese hombre llevó a Israel por las alturas espiritualmente. La misma Biblia dice que cuando David danzaba el pueblo se regocijaba, ¿verdad? Y lo llevó a un nivel alto en defensa como ejército. Era un hombre de guerra, ¿verdad? Y también llevó a Israel en una posición económica sobrepasaba todos los reinos. Pero como toda persona comete errores, ¿verdad que sí? Y yo lo que encuentro en la Biblia, que el único que no cometió errores, porque él dice que vino y cargó por nuestras culpas, por nuestros pecados, fue el Señor Jesús. Amén. Y él no abrió su boca, no dijo ninguna cosa hasta que pagó por nuestras culpas. Dice que fue herido por nuestras rebeliones, lo escupieron, ya ve todo lo que le hicieron, pero él no cometió errores. Pero todos los grandes, como los profetas, los reyes, todos cometieron errores y eran escogidos por Dios. Pero ahí es donde dice la palabra de Dios que no hay un hombre perfecto, solamente Dios. Amén. ¿Verdad? De una manera u otra nosotros tenemos algunas fallas. El problema es que mucha gente no se da cuenta porque no quiere. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros todos sabemos hacer lo bueno, pero a veces hacemos cositas que no le agradan a Dios. Y como ya sabemos que es malo, a nosotros nos cuenta como pecado. Pero recuerde usted que hay pecado de misión que usted lo piensa y hay pecado de muerte que usted lo hace. ¿Me entendió? Denle un aplauso al Señor. David era el ungido de Dios. Dios le había dado muchas victorias. Venció a Goliat, ¿verdad? Cuando vence a Goliat, el rey Saúl le da un premio. Tiene un amigo especial, incondicional, el hijo de Saúl, Jonathan. Y el hombre ganaba todas las batallas, todas las guerras, porque Dios estaba con él. Pero viene el momento que Saúl, por la desobediencia y por andar estorbando, muere y David toma el reino, es puesto como rey de Israel y tiene toda la posición. Es el hombre que da la palabra, el hombre que dirige a Israel, y llevaba una trayectoria tan hermosa e intachable, un hombre en poder de Dios.
Pero llega el momento que cuando ya está en la cumbre, que ya está él como rey, dirigiendo a Israel, tenía a Israel en guerra, y la guerra la estaban ganando, pero él se quedó en casa. Él tenía que haber estado tal vez en la guerra o buscando la presencia de Dios, como le diera más sabiduría para seguir ganando batalla. Y él viene y se está en casa y viene la tentación a él. Y la Biblia explica que ve a una mujer que se estaba bañando. Y esa fue la tentación que a David lo hizo caer. ¿Por qué? Aunque él era el rey, él podía, en aquel tiempo podía tener más esposas, pero esa mujer era intocable porque ya estaba comprometida, ya tenía esposo, y David no sé por qué se dejó tentar tan grandemente por el enemigo que comete ese grande pecado. No solo comete adulterio, sino que también comete suicidio. Manda asesinar al esposo de esa mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Betsabé. Entonces vemos que el pecado de David entró por los ojos. Y no es verdad que a veces uno peca con los ojos, pero como le dije, hay pecado de misión y pecado de muerte. El problema es que David no se conformó solo con ver, sino que lo hizo. Y eso le hizo que su trayectoria en el Señor se viniera por los suelos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Y David pensó ocultar el pecado. Pero la cosa, hermano, que cuando queremos ocultar el pecado, pues si Dios todo lo sabe, todo lo ve. Y uno dice, pues yo me voy a quedar, los hermanos no me ven. Pero tenemos que estar conscientes que ahora ya sabemos hacer lo bueno. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces si nosotros ocultamos el pecado, tarde o temprano va a salir a luz. Y cuando salga a luz, va a salir con más problemas. Entonces David, el rey David, él quería ocultar el pecado, pero Dios dice que no hay nada oculto que no se sepa. Dele un aplauso al Señor. El problema es que David pensaba que nadie sabía, pero había un profeta llamado Natán, que era el que quedó después de Samuel. Y Natán es movido por Dios, porque Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba al rey en aquellos tiempos. Ahora no, porque nosotros vamos directamente a Dios y Él nos habla por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Realmente usted no necesita que yo le diga, ¿sabes qué? Dios me dijo que hagas esto. Si el Espíritu Santo se lo va a decir, si usted tiene una comunicación directamente con el Señor. Pero si no tiene comunicación con el Señor, por eso esperamos que otra gente lo diga lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero en este tiempo tenía que ser así, porque así era el plan de Dios, que el profeta hablaba al rey o al pueblo, y el pueblo sabía que esa palabra venía directamente de Dios, porque el profeta no inventaba, decía lo que venía de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces David está ahí ocultando el pecado, y viene y llega el profeta Natán y le dice, llegó y le dijo David, ¿qué vienes? Dice, vengo a hacerte unas preguntitas. ¿Qué profeta tan hermoso es? Y le dice, te quiero decir algo. Había un señor que tenía un montón de ovejas, pero había uno que tenía una. Pero aquel que tenía una, vino el que tenía mucho, se la quitó, la mató y se la comió. Y dijo David, ese hombre se merece la muerte. Mire. Y entonces le dice el profeta, ese hombre eres tú. Porque todo lo que Dios te ha dado solo lo tenías que pedir. Pero esa mujer era prohibida. Porque estaba casada, no era permitido. ¿Me entiende? Pero David le ganó la tentación. Pero si era el hombre que andaba en la presencia de Dios, que cuando él danzaba el pueblo se regocijaba. Este tema está precioso porque puede servir como una advertencia, no para nosotros, sino para alguien que lo necesiten, porque estamos frente a la tentación, y la tentación la tenemos que vencer en el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso, Señor. Ahora, nosotros tenemos la clave cómo vencer. Dice que orando sin cesar venceremos, ¿verdad? Orar, dice, para que no entres en tentación. Pero aquí David, en grado de irse a orar, él dejó que la tentación llegara, y no solo lo pensó, sino que también lo hizo. Ahora mire, cuando uno oculta el pecado
Y aquí va todo, sea padre de familia, sea pastor, sea un ministro de las iglesias o un sacerdote de las iglesias católicas. Aquí no se salva nada, o sea, un presidente. Usted sabe que a los presidentes, después que como lo que salió le salen, lo callan y después todo se descubre, porque tarde o temprano todo va a ser descubierto. Entonces vemos nosotros que David pensaba que nadie se daba cuenta, pero el profeta había avisado por Dios y el profeta fue y le da el mensaje. Ahora mire qué tremendo mensaje. A veces por un error que uno comete afecta a toda la familia y afecta a muchas personas, porque hay muchas personas que siguen a un hombre, pero realmente tenemos que seguir a Dios. Cuando un pastor cae, a veces hay congregaciones que completas se caen, por esa congregación no estaba tan bien, porque esa congregación, en grado de haber seguido a ese pastor, tenía que haber seguido a Dios, porque Dios no falla, pero el hombre siempre va a fallar. Denle un aplauso a Cristo. Ahora, el verso 13 de segunda de Samuel 12 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Porque el pecado era de muerte. ¿Se da cuenta? Ante los ojos de Dios era una terrible falta. Pero el profeta le dice a David: no morirás. Yo creo que David se puso contento. Pero no sabía David que después de ese pecado viene la consecuencia. Y uno a veces puede ocultar el pecado, pero después viene la consecuencia. Que todo va a salir a luz y es mejor decirlo antes, porque es más peor cuando ya... ¿Qué es más fácil tirar el bote de basura? ¿Cuando está vacío o cuando está lleno? ¿Qué es más fácil decir el problema? ¿Cuando ya dio tope o apenas empieza? Como yo estaba viendo por la noticia, ahora usted no puede confiar sus hijos en ninguna persona. Ni usted puede confiar en ninguna persona, solamente en Dios. Porque no sé si ustedes vieron la noticia que 3 pastores los llevaban presos hace poquito, porque estaban abusando. Ahora no solo son los sacerdotes, ahora pastores, porque muchos se acercan a las cosas de Dios y viene la tentación, y en grado de ser pastores son lobos rapaces. Y la gente que no está capacitada siguiendo a Dios, esa gente se cae porque dice: para ser como esos mejor no soy nada. Pero yo le quiero decir a la iglesia que usted siga a Dios. No le estoy diciendo que yo le voy a fallar, pero le estoy diciendo: usted siga a Dios, que Dios nunca falla. Denle un aplauso a Cristo. Ahora mire, ahora David, siendo el hombre exitoso, el hombre que tiene tanta autoridad de Dios, el hombre que ha tenido tantas victorias, ahora le viene un tiempo de caos, un tiempo de desesperación, porque después del pecado viene la consecuencia. Y cuando viene la consecuencia de Dios, nadie la puede parar. Denle un aplauso a Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Trato de dárselo clarito. Verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿A dónde le tocó Dios a David? Donde más le dolía. ¿Quién ama a sus hijos? Ahora David se puso contento, pero cuando le dan esta noticia, ¿cómo se sintió? Pero el hijo que tienes con ella, ese morirá. ¿Tenía culpa? A veces muchas cosas pasan por nuestra culpa, pero no, nuestros hijos no tienen culpa. Pero la justicia de Dios llega. Por eso yo le digo a aquella gente que dice: ay, es que Dios es amor, Dios no es malo. Sí es amor, pero es juego consumidor. Cuando Él corrige, por eso dice que es peor caer en las manos de Dios que en manos de hombre. Porque cuando Dios corrige, corrige con vara de hierro. Denle un aplauso. Y yo cuando estaba preparando este tema, yo decía que este tema sea como advertencia para todos nosotros. Porque el hecho que seamos pastores o líderes no es que no vamos a ser atacados. Imagínense este hombre que danzaba en la presencia de Dios, que andaba conforme al corazón de Dios, todo lo que le vino.
Y ahí es donde dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. El enemigo quería destruir a David, haciéndolo llegar hasta lo más bajo. Pero como David estaba, Dios lo iba a levantar. Lo que le quiero decir con esto, que Dios lo levanta, que Dios nos perdona, pero siempre hay consecuencias. Denle un aplauso a Cristo. Verso 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró en pos la noche acostado en tierra. Y David se puso, ¿sabe qué? A orar y ayunar para que su hijo no se le... Y no comía. Pero Dios ya había puesto él castigo. David no podía manipular a Dios, ni a que se quedara orando, ni que ayunara, porque la consecuencia, el castigo, ya estaba. Y cuando nace el niño enferma ahí, muere. ¿Le sirvió a David ayunar? Porque David había hecho pecado de muerte. No solo lo pensó, sino que también lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el profeta le dice a David que su casa va a ser un desastre. Ya no solo se le va a morir su hijo, sino que su casa va a ser un desastre. Va a llegar la destrucción, va a llegar el pecado, porque cuando permitimos que el pecado entre en nuestra casa y no lo sacamos en grado de menguar, crece más. Y el pecado lo que hace que es Satanás destruyendo. Divide las familias, se ponen en pelea, no se quieren uno con otro. O sea, hay familias que hasta se hacen daño físicamente, ¿verdad que sí? Porque el enemigo ahí está metido y no los deja prosperar, porque el enemigo no quiere que prospere, quiere verlos peleando unos a otros. Entonces también en las iglesias hay disensiones, hay problemas, porque ese es el trabajo del enemigo. Pero el trabajo de Dios es que estemos en paz, alabando al Señor con todo el corazón. Denle un aplauso. Verso 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. David estaba pasando un momento difícil, pero si era el hombre que había tenido tanto éxito, hermano. ¿Por qué? Porque a veces si los descuidamos, el enemigo viene y ataca, el enemigo viene y nosotros somos enemigos del diablo. ¿Sabía usted? Que el diablo está enojado porque nosotros somos cristianos. El diablo no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. El diablo no quiere que nosotros busquemos a Dios. Por eso tenemos tanta batalla. Pero si usted se pone en firme, confiando en el Señor, parado en la roca que es Cristo, usted vence, porque es más poderoso, dice, que el que está en nosotros, que el que viene en contra. Denle un aplauso a Cristo. Ahora viene el problema para la casa de David por culpa del pecado. Pero como le dije también ayer, Job no pecó y tuvo una gran lucha, pero eso es diferente. Pero aquí a David le están viniendo todos los problemas porque él ha pecado y ha fallado a Dios. Ha hecho algo individuo que no debía de haber hecho. Pero Dios le perdonó a él, pero la consecuencia siguió en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. Ahora David tiene un hijo que se llama Amón, otro Exalón, y tiene una hija hembra. Y como el pecado ha llegado a su casa, Amón toma a su propia hermana y le hace daño. Otro pecado imperdonable de su hijo. Porque si no se rompe la cadena del pecado, si no se rompe de raíz, el pecado sigue y sigue y sigue hasta que usted decide cortarlo. El pecado, no tenemos que jugar al pecado, tenemos que cortarlo en el nombre de Cristo Jesús.
Entonces, cuando el rey David se da cuenta, en grado de hacer justicia, Amón nomás no lo castiga, porque es su hijo. Pero aunque fuera su hijo, él lo tenía que ver corregido, ¿sí o no? Y a veces uno también, como son sus hijos, les deja pasar muchas cosas, pero puede ser un problema, porque en grado de hacerle un bien, le va a hacer un mal, y Dios no quiere eso. Por eso Dios a nosotros dice, el padre que ama a su hijo, dice, lo corrige, y el padre que no ama a su hijo, dice, lo deja que hacer lo que quiera, dice, y se convierte, dice, en un hijo bastardo, que no obedece a nadie. ¿Me está entendiendo? Entonces aquí David, después de ser el rey exitoso, ahora que ha doblado las manitos, está dejando que sus hijos hagan los que ellos quieren y él no los corrige. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar que nosotros hagamos lo que nosotros queramos? No, Él nos va a corregir. Denle un aplauso a Cristo. Entonces también tiene un hijo llamado Absalón, que es el hermano de la muchacha que Amón le ha hecho daño. Porque recuerde, David no tenía una sola esposa, tenía varias, porque en ese tiempo era permitido. Y Absalón entró en coraje. Absalón entró otra vez siguiendo, dijo, como mi papá no le hizo justicia, yo voy a hacer justicia. Sigue avanzando a donde el pecado en la casa de David. Mire, un error lo lleva a grandes peligros en la vida de la familia. Ahora, Absalón y Amón son enemigos. Y Dios ha perdonado a David, pero la consecuencia del pecado ahí sigue, porque le dijo, tu casa va a ser dividida. Si nosotros corregimos nuestro hogar, si nosotros inclinamos a nuestros hijos a que caminen bajo la voluntad de Dios, el amor de Dios siempre va a estar ahí. Denle un aplauso. Viene este muchacho y él mata a Amón, a su propio hermano. Y ahora huye. Al cierto tiempo se presenta al rey. ¿Y qué es lo que hace David con él? En grado de corregirlo, otra vez vuelve a hacer lo mismo. En grado de corregirlo porque le había daño a su propio hijo, lo perdona otra vez. Estaba haciendo un mal trabajo en su familia. Hermanos, que en esta noche los llevemos el mensaje, que tratemos de hacer un buen trabajo en nuestra familia. Queremos tener una familia unida, la tenemos que tener una familia saludable, que ame a Dios con todo el corazón. Pero si no ama a Dios, los problemas nunca van a parar en la familia. Pero si usted enseña a esa familia a ser unida, esa familia va a ser bendecida de parte del Señor. Dele un aplauso a Cristo. Ahora llega Absalón a la casa del rey. David lo perdona. Y este hijo piensa que todo es fácil. ¿Y qué cree? Le quita el reinado a su hijo, a su padre por cierto tiempo. David tiene que huir. Mire, David tiene que huir del palacio porque ahora su hijo ha reunido a todos y tiene un consejero malo que lo aconseja y le dice, tú vas a ser rey, saca a tu padre. Y David, por no hacerle daño a su hijo, se va huyendo y peligra su vida. Hay papás que dicen, mejor me voy de mi casa y le dejo la casa a mi hijo porque mucha lata me da. Pero si su hijo no paga la renta, ¿me están entendiendo? Hay papás que son bien alcahuetos, se dejan manipular por los hijos los hacen como ellos quieren y a qué piensa que aquel hijo está bien. Si ese hijo no tiene a Dios, no está bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Verdad que sí? Amén.
Aquí David había cometido grandes errores, pero lo que le estaba viniendo era por culpa del pecado, por la desobediencia, que conocía bien de Dios, que no tenía que pecar, y él cayó en la garra del pecado y tuvo consecuencias, aunque Dios lo perdonó, pero qué consecuencias de un rey que dice que su corazón andaba conforme al corazón de Dios. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Ahora Absalón se queda en el reinado y el que era rey anda huyendo. ¿Por qué? Porque no quiso poner las cosas en su lugar. Ahora en día los hijos mandan en la casa, no los papás. Y eso va a ser un gran problema. Porque cuando usted esté grande, puede hacer que el hijo se eduque, pero si sale mal, lo va a pegar. ¿No ha visto usted cuántos hijos le pegan a los papás? ¿Por qué? Porque los papás tuvieron la culpa. No le enseñaron que hay un respeto, que hay una línea que no se debe de pasar. Denle un aplauso a Cristo. Por mucho que usted ame a su hijo, pero si ve que anda mal, le va a poner un stop. Pero si usted lo deja, le aseguro que los hijos, si usted lo deja y no anda bien, lo dejan en la calle. David estaba quedando ¿dónde? En la calle. ¿A dónde estaba ese rey que andaba conforme el corazón de Dios? ¿A dónde estaba ese rey que había vencido a Goliat, que tenía tanto éxito en Israel? Ahora anda huyendo. Viene su hijo Absalón y lo persigue, ¿sabe qué? Para matarlo. Pero ahí David traía un hombre que era guerrero. Y fue a pelear contra su hijo Absalón. Y a Absalón lo mataron. ¿Y sabe qué hizo David? En grado de estar alegre porque tenía la victoria, que el mal se había acabado, ¿sabe qué hizo? Se puso a llorar. Y él tenía que tener una mente positiva, él tenía que tener una posición positiva para Israel. Y cuando ve el palacio, llega su soldado o su general que haya sido y le dice: pero ¿y por qué estás triste? Tu gente quiere oír una palabra de aliento, que ha vuelto al palacio, que vuelve, sigue siendo rey, no te quiere ver allí caído. Porque aunque era su hijo andaba haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Y David, a pesar de todo lo que había sucedido, de todo lo que estaba pasando, Dios ya lo había perdonado. Acuérdense cuando empezamos. Le dijo Natán a David: pero Dios te ha perdonado, pero la consecuencia va a seguir. Ahora David está de vuelta en el rey, con la posición que Dios le ha dado, con la bendición de Dios, pero ya está mayor de edad. Por eso, jóvenes, hoy que pueden servir a Cristo, jóvenes, échenle ganas. Si van a obedecer a sus padres, obedézcanle, porque es una bendición para nosotros. Dice que en grado de acortarlo la vida, nos va a aumentar la vida a nuestros jóvenes. Si van a durar 50 y obedecen a sus padres, pues es que van a durar 80 o 100. Y no creas, si vivir es bonito. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. Pero viene David, y ya cuando está en el poder otra vez, decide, dice: yo estoy tan agradecido porque Dios me ha devuelto lo que yo tenía, el diablo no se lo pudo quitar. David decide, dice: yo quiero hacer un templo para mi Señor. Se le aparece el profeta otra vez y le dice: David, tú no puedes hacer el templo. ¿Por qué? Le dice: porque tus manos están manchadas de sangre. Tú eres un guerrero, tú has tenido muchas batallas, tus manos están manchadas de sangre, no puedes. Yo creo que David se volvió a entristecer, pero le dijo: David, pero te tengo una noticia. De todo ese fracaso hay un hijo que se llama Salomón. Y le dijo: Salomón va a construir el templo. Mire cuánto le duró la consecuencia del pecado a David, que hasta que Salomón nació y creció, hasta que fue rey, hubo paz con él. Él murió mayor de edad. Pero Dios le da el privilegio de que su hijo Salomón construya el templo, porque Salomón tenía sus manos limpias. ¿Cómo cree que nosotros vamos a llegar al cielo?
dice limpio de manos y puro de corazón. El significado de ese salmo es que cosa sucia no va a entrar al cielo. Que si ocultamos el pecado, se va a salir a luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay personas que hoy en día engañan a los pastores y a la gente haciéndose pasar por ángeles, pero tienen mucho pecado oculto. ¿Me entiende? Entonces, mejor decir, Señor, aunque pase el proceso, pero límpiame, porque yo sé que al cielo solo va a llegar limpio de manos y puro de corazón, dice. El que no ha elevado su alma, dice, a cosas vanas. Ahora mire, Dios le da un hijo a Salomón, y Salomón es el que construye el templo. ¿Por qué David pasó todo eso? Por culpa del pecado. Pero lo que queremos decir, que por eso no hay un hombre que no tenga fallas. Por eso Dios dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo le digo, iglesia, confía en Dios. Por eso ahí decía la palabra de Dios, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Dios te va a recoger si es íntegro delante del Señor. Pero lo malo tiene que salir a luz para poder controlar, vencer ese pecado y ponernos a cuenta con Cristo Jesús. Ahora, ¿usted cree que David se merecía tanto problema? Pero como él sabía hacer lo bueno, y como dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dice, alma que pecare, ¿qué dice? Morirá espiritualmente. Nosotros sabemos todo lo bueno, hagamos lo bueno delante de Dios. Este mensaje no es porque nosotros andemos haciendo cosas malas, sino una advertencia de lo que viene cuando uno le falla al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos me entendieron? Levanten la mano. Ahora póngase sobre sus pies.